Oye, Charlie, ¿y cuál crees que ha sido la pérdida más difícil que has tenido? Muy buena pregunta, Israel. Yo creo que varias caen en esa categoría de ese dolor. Y fíjate que ahora con estas fechas estoy pensando mucho en ello. Sí, imagino, porque sí, es un tema bastante importante el que vamos a hablar el día de hoy. Se junta con muchísimas cosas de las que vamos a hablar, así que quédate en el podcast para que escuches un poquito más sobre el tema. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Saldaña. Yo soy Israel Villalobos Somos psicoterapeutas. y esto es Psicología para Hombres. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Psicología para Hombres. Como siempre los saludo su guadaña favorita, Israel Villalobos. En este caso, como siempre, me acompaña mi estimadísimo Carlos Aldaña. Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado en estos días de Todo. Halloween, de Días de Muertos? Ya Cuéntame. sé, sí, fíjate que sí. Muy bien, Israel, aquí con la Catrina, la flaquita, ¿no? De cerquita. Ya andamos ahí, viendo mucho. La verdad, fechas muy bonitas, ¿no? Fechas muy padres. Creo que culturalmente hablando de las fiestas más padres que tenemos es el Día de Muertos, ¿no? Mucho folclore, mucha nostalgia, muchos recuerdos, muchos vínculos, ¿no? Por ahí que están. Entonces, de maravilla y todavía más contento de hoy porque tenemos invitadazo. Tenemos Tenemos. invitadazo, Charlie, en verdad, pero antes de entrar con el invitado, pues sí, sí, agradecer a todas las personas que nos escuchan. Y Charlie, pues me gustaría que tú empezaras, presentando a nuestro invitado el día de hoy. Claro, miren, hoy tenemos un invitado, estamos de mantener largos. Maestro, fue mi maestro en su momento en un diplomado de tanatología que llevo mucho de ese conocimiento y mucho lo aplico todavía en sesiones. La verdad, siempre muy agradecido. Mario Carrillo nos acompaña hoy, maestro en tanatología, dedicado al 100% al tema del duelo, de cómo manejar este dolor. Entonces, muchísimas gracias, Mario, por estar aquí. Qué gusto, en serio. Bien, Charlie, pues muchísimas gracias por esta presentación y bueno, pues encantado de poder compartir con ustedes este espacio dedicado a la psicología para hombres, que creo que hace bastante falta, ¿verdad? Sobre todo también esta parte relacionada a las pérdidas, que a final de cuentas, bueno, pues tú sabes, ¿verdad? Porque lo has vivido, lo has aprendido de que esta parte de las pérdidas, pues nos toca a todos, ¿verdad? Independientemente de todo lo que quiera, sexo, edades, razas, creencias. Ahora sí que, pues, desde la parte de la muerte, ¿no? Que no respeta nada No. en la aleatoriedad y en la inevitabilidad, pues bueno, podemos vivir muchísimas situaciones, no necesariamente de pérdidas físicas, sino también otro tipo de pérdidas. Claro, Muchas sí, gracias no. por estar Definitivamente. aquí, por la invitación. Y muchísimas gracias por acompañarnos, Mario, en verdad. Y siempre entramos un poquito con algo de información, fíjate. Yo creo que este sábado, puntualmente, el domingo, puntualmente, pues hizo presente ahora sí la flaca, la calaca, la huesuda, la parca, tantos nombres, ¿verdad? Que tiene esta figura que es tan representativa para nosotros y para la humanidad como tal, ¿no? Como lo es la muerte. Y fíjate que algo importante que me gustaría mencionar es, por ejemplo, algo que pasó y tristemente tengo que mencionarlo porque yo creo que todo México estamos muy indignados por la situación de Carlos Manso. Creo que como mexicanos nos duele, nos ofende la falta de empatía. Nuevamente, este no es un espacio político, pero creo que como seres humanos y como mexicanos tenemos que ser conscientes de esto que acaba de pasar, ¿no? O sea, como ciudadanía, como mexicanos, es algo que no debemos permitir, fuera de cualquier partido político, una pérdida humana por estas circunstancias no es posible. Y cada vez como mexicanos nos sentimos más ofendidos, más hartos, más molestos con el gobierno por esta falta de humanidad y de apoyo hacia las personas que hacen su trabajo. En verdad, creo que es lamentable la situación del enojo en las personas en Michoacán es totalmente entendible porque no es la primera persona que fallece por esas circunstancias. Y en verdad, ojalá que los mexicanos seamos más conscientes y que esto no se nos olvide, ¿verdad? No se nos... Oye, Isra, y algo que me parece así como, cuando yo me enteré de esta noticia, realmente me enteré así de que ayer, Angie, mi esposa, me estaba platicando más o menos y de todo el rol que tuvo Carlos como gobernante, ¿no? En su rol. Y me parece bien, pues así como bien trágica
la noticia, sobre todo por las características que tuvo, ¿no? Este acontecimiento, pues un homicidio con muchas características traumáticas y que lamentablemente tiene características que no son raras aquí en México y sobre todo, fíjate, son pérdidas que golpean más a los hombres este tipo de situaciones. Los homicidios, ¿no? Por ahí estaba viendo unos datos, la tasa masculina en la cuestión del homicidio es muy alta, ¿no? Es muy, muy alta. Los hombres que fallecen de maneras violentas como estas son muchos. Y digo, y todo homicidio, toda situación como una situación como estas, deja múltiples dolientes, ¿no? Y con un duelo que la verdad tiene muchas características traumáticas. Entonces acá, digo, es muy lamentable que contamos, no solo contamos a los muertos, sino también contamos a los sobrevivientes, ¿verdad? Que seguramente tú, Mario, nos podrás dar más información al respecto, ¿no? Fíjate que sí, y precisamente quisiera preguntarte, Mario, por ejemplo, tú con esta expertise que tienes con respecto a la parte de la tanatología, ¿cómo se vive o cómo vive la familia cuando tienes una pérdida así de compleja? O sea, es algo como muy catastrófico y pues nos gustaría que tú nos dieras tu punto de vista. Sí, claro, pues muchas gracias. Pues digo, como dicen ustedes, desafortunadamente, ¿verdad? Estamos ahorita viviendo a nivel nacional esta situación trágica, más sin embargo, desafortunadamente no ajena, ¿verdad? Una situación que ahora vivimos en específico con este alcalde de Uruapan, pero que vivimos rodeados de estas pérdidas día tras día, no solamente con los muertos, sino con todas estas situaciones en torno a la inseguridad, los levantones, los secuestros, las extorsiones, las desapariciones Expresiones, sí. que se dan, ¿verdad? Que ahora, bueno, pues tanto en hombres como en mujeres y que sobre todo se están dando en edades de gente muy joven, ¿verdad? Y que bueno, pues al momento de presentarse el impacto es tremendo, ¿no? Y que precisamente les comento que dentro de los desafíos de la tanatología que nosotros manejamos, que le llamamos la tanatología del siglo XXI, que fue la que Charlie conoció, dentro de los desafíos precisamente dice el doctor Paul Scott, la tanatología no es solamente para el hospital, necesita salir de los hospitales porque afuera, en la sociedad, hay otros tipos de muertes que hay que atender, ya sea alusión a algunos casos, precisamente todo lo ligado al crimen organizado y a la parte del suicidio, que bueno, eso sería También. otro tema, ¿verdad? Pero que en realidad, ¿cómo abordar esta situación que sucede, ¿no? Tan repentinamente, tan abruptamente como le sucedió a este señor? A mí me conmueve, fíjense, ver la imagen que minutos antes de morir con su niño Sí, pequeño Exacto, en terrible. brazos, ay, ¿verdad? lo dices y te lo juro que todavía se me pone la piel chinita. Sí. Sí, 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 y digo, desde la tanatología, desde que vi la imagen, que yo ya sabía el desenlace, desde la tanatología pienso en esta parte de cómo realmente nunca sabemos cuál va a ser el último abrazo, cuál va a ser el último beso, cuál va a Sí. ser la última palabra, y que estamos tan metidos en tantas cosas que perdemos de vista que tal vez hoy, ¿verdad? Incluso que este instante sea el último que yo tenga para disfrutar y tener junto, no sé, ¿verdad? No perderme tanto en situaciones de pleitos, de cosas absurdas, ¿no? Reclamos que a veces vamos caminando, pero me quedo, yo digo, qué padre que ese niño a futuro pudiera ver ese video, ¿no? En donde al menos de lo que vemos, ¿no? Como decimos, de la piel hacia afuera, lo Ujú. está cobijando con mucho amor, ¿no? Así yo lo Mm, veo, sí. así yo lo siento. Esa es mi interpretación del evento, ¿verdad? Claro. Que ese niño sepa que pues era muy amado, ¿no? Que por su papá y que pues desafortunadamente le tocó vivir esta situación y imagínate el impacto del momento, la esposa, los hijos, pues en general, ¿no? Es algo que repercute a nivel social y que lo vemos ahora en todo México, ¿no? Que de alguna forma, sin haberlo conocido, nos identificamos como hombres, como padres de familia, como esposos, Sí. como como trabajadores, ¿no? Que tratando de hacer bien lo que hacemos, nos tengamos que enfrentar a estas circunstancias tan fuertes Sí, y que, Claro. sin embargo, como decía Charlie, ¿no? Que dejan un trauma, son eventos traumáticos
Sí. Sí, completamente, ¿no? Y creo que Y, acá, digo, es ser muy conscientes de que un duelo, de por sí un duelo, ¿no? Nos genera tal vez muchas dudas, nos preguntamos, o de verdad entramos como en la negación y en el ¿por qué tuvo que haber pasado esto, ¿no? Y así, un duelo con estas características, es mucho más difícil de procesar, ¿no? Y las imágenes llegan y los recuerdos y la injusticia, ¿no? Que luego, o sea, va como plasmado, va envuelto en tantas cosas, ¿no? También como desde la parte social, desde la parte personal, desde los pendientes, desde lo que me hubiera encantado poder hacer con la persona, el duelo de lo que no hice, ¿no? De lo que me hubiera gustado vivir, también, todo lo que, o sea, tantas cosas que se abordan en estos temas y de verdad que es como muy, muy lamentable y muy difícil, ¿no? Cuando una persona llega así a buscar ayuda, a veces, oh, manches, vienen destrozados, ¿no? Vienen, o sea, realmente ves un dolor que te conmueve a veces, ¿verdad? Que es difícil no sentir cuando una persona ha pasado por una situación tan tremenda. Y fíjense, yo ahorita que veía, ¿no? Estaba preparando el tema, hay como una crítica que hace Octavio Paz, ¿no? En su libro de El laberinto, y dice que el mexicano muchas veces frecuenta la muerte, se burla de ella, la acaricia, duerme con ella, la festeja, ¿no? Tenemos tantas formas de vivir con este folclore, pero también a veces esa familiaridad cultural que tenemos con la muerte, ¿será que nos protege o a veces también encubre un poco esa inhibición que tenemos con el dolor, ¿no? Sobre todo cuando un hombre pasa por esto, por una pérdida, ¿tú cómo ves o qué piensan ustedes en la cuestión de que todas estas fiestas sean más como un encubrimiento o más que como lo acepto? fíjate que para mí, yo he estado, precisamente el sábado, me invitaron también a un programa donde el tema específico era la muerte. Y yo hablamos precisamente en torno a la festividad. Y yo siento que más que nada es como, pues hay varios aspectos que habría que rescatar, como por ejemplo, el de la muerte, el como que hacerme su amigo, porque si soy tu amigo no me vas a tocar pronto, Como esa ¿verdad? No como vaya, una negociación, como parte de ese proceso pues de la curva. Pues sí, de alguna forma, digo, dentro de la tanatología que yo manejo, no entra esta parte de la negociación, pero es más bien sería como que no tárdate más Claro. y estando cerca de ti, tal vez no te acuerdes de que estoy ahí, algo así, ¿no? Pero también como a través de estas festividades, lo que festejamos también es mucho el vínculo que no queremos perder con Ahí. nuestros seres queridos, ¿verdad? Que es esta parte de que van a regresar y van a estar aquí, pero que simbólicamente, ¿no? Es esta parte de aquí estás. Y te digo, tanto nos reímos de ella, pero tanto le tememos Sí. que preferimos esconderlo, ¿no? En esta parte de hasta haberle dado un traje, ¿no? Como la Claro. Como la Catrina, que es Catrina. algo, pues, mexicano, ¿no? Y que ahora ya se utiliza a nivel mundial, pero para mí, desde lo que yo pienso es esta parte de que es como de que mientras que si soy tu amigo, nunca me vas a tocar, Ujú. ni a mí ni a mis seres queridos. Entonces, es así Ajá, como claro. más vale Oye, verte Mario, aliada. una de las muchas formas en las que tal vez como hombres evitamos las emociones, ¿no? A veces son mecanismos sofisticados, ¿no? Y tal vez es mediante esto. Yo también creo, por otro lado, no considero que sea del todo algo que solamente se use para encubrir, tal vez en algunos casos. Pero ahorita mencionaste algo que me gustó mucho, esa parte como de continuar con el vínculo, ¿no? El vínculo sigue. Y de hecho, ¿no? Nosotros intentamos transmitir mucho este mensaje a las personas que están pasando por un duelo. O sea, no se trata tanto de que olvides a la persona, que dejes de sentir, sino que te relaciones con ella de un modo diferente, que te relaciones de otro modo con la persona que murió, ¿sí? De un modo que te permita seguir adelante con tu vida, ¿verdad? Así es, y fíjate, en esta parte específicamente hablando de los hombres, ¿no? Del género masculino, cómo desde la sociedad, ¿no? Hay ciertas conductas que traemos ya desde las enseñanzas, ¿no? Lo que nos dicen que como hombres tienes que seguir una cierta línea de fortaleza, de Ujú. proveer, de dar, de cuidar, ¿verdad? Entonces,
incluso del no sentir, ¿no? Que desde los niños no lloran, los Ujú. niños no hacen ciertas cosas, Ajá. mientras que a la mujer se le dice, tú sí puedes llorar, tú sí puedes, ¿verdad? Se le da desde culturalmente, porque aunque ahora hablamos de que ya hay muchas cosas en cuanto a esas situaciones, pero creo que en general el pueblo mexicano en su gran parte sigue siendo así, ¿verdad? Ujú. Sigue siendo así en esta parte de la cultura de que el hombre reprima sus Fíjate, Exacto. emociones. y aquí Mario, quisiera preguntarte, porque digo, siempre nos gusta preguntarle a nuestros invitados, en un sentido más personal. Por ejemplo, ¿cómo ha sido tu acercamiento? Me gustaría hacerte esta pregunta porque ahorita vamos a entrar precisamente en un ejemplo que nos compartieron. ¿Cuál ha sido y cómo has manejado tú una pérdida complicada? O la pérdida que tú recuerdas. Digo, si es que te gustaría compartírmela. Mira, justamente mañana cumple un año que murió uno de mis hermanos menores, el que está abajo de mí. Hace 4 años, en el 2021, perdí a mi hermano mayor, a Raúl, que fue Charlie lo conoció, mi maestro, que me introdujo a esto de la tanatología. Yo les digo, mi sensei en la tanatología. Posteriormente mi madre. Entonces fueron así como que pérdidas muy seguidas, pero pues digo, por una parte ya con el conocimiento de la tanatología, que a veces me hablaba la gente, ¿no? Sobre todo cuando muere Raúl, mi hermano, el doctor Carrillo, fundador del CAPED, la gente me hablaba y me decía, pues, ¿qué te digo? Tú eres tanatólogo, Ujú. ¿verdad? Y esta parte y muere mi mamá y también mucha gente, no, pues tú como quiera, ¿verdad? Pues con lo que sabes y yo le digo a la gente, y lo Wow. mismo me pasó con mi hermano Rodolfo, le digo, no, 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 le digo, Eres ser el hecho humano, de ¿eh? que yo tenga un conocimiento no me exime, no me evita que yo sienta, que me duela, que llore, que los extrañe, ¿verdad? Tal vez... Es como, como dicen las personas, ¿verdad? ¿No? O sea, cuando de repente uno se enoja como psicoterapeuta, ¿no? Que dicen, pero pues tú, ¿por qué te enojas si eres psicoterapeuta? Pues sí, pero también soy Fíjate, ser ¿verdad? humano, No, ¿verdad? ¿por qué estás triste? Checa tus apuntes, ¿no? Ándale, casi, casi, ¿no? Sí, Sí, casi, claro. casi creo, ¿no? De que incluso fíjate que yo me he dado permiso de expresar, pues, mi tristeza, de llorar, al margen de pensar, ay, ¿qué van a decir que el maestro en tanatología, está llorando? Claro, Ajá. claro que Pues sí, pues sí, eres claro un que ser humano. lloro. Y claro que, me ayuda el conocimiento, pero te digo, en su momento, fue duro, tanto las circunstancias y todo esto, pero pues digo, saber que también tengo que recurrir a alguien que me ayude, ¿no? En esta parte de poder expresarme abiertamente Claro. y no quedarme, te digo, sin embargo, fíjate que yo ya después de ahora todo lo que sé, yo si quiero llorar, lloro, me doy permiso. Entonces, igual mi enojo trato de expresarlo, ¿verdad? Y mis emociones, el miedo, pues precisamente tratando también de ser congruente, ¿no? Con Claro. lo que digo, con lo que practico, lo que enseño, por así decirlo, ¿no? Y es bien importante esto que mencionas, perdón que te interrumpa, pero es No, bien no está importante bien. porque lo que mencionas es, esto yo creo que es medular en cualquiera de los procesos de pérdida, porque el hablarlo es lo que muchas veces como hombres no hacemos. O sea, se queda en una caja fuerte, ahora sí bajo mil llaves, y la intención es, yo escuché una frase cuando falleció mi mamá, ahorita platico un poquito ese tema, y decían, es que el luto se lleva en el alma. Y espérate, oye, pero entonces ¿eso qué significa? O sea, que yo no puedo llorar, yo no puedo lamentarme, yo no puedo sentirme culpable incluso, yo no puedo sentirme triste, yo no puedo sentirme enojado, o sea, entonces todo eso lo tengo que guardar y se tiene que quedar. Y creo que muchos hombres navegamos con esta bandera, en verdad, Mario, porque creo que esto que dices es bien acertado, ¿no? Y creo que el darse la oportunidad de decirlo no es que eso te vaya a quitar valor, ¿no? Definitivo. De hecho, retomando lo que comentas, Mario, y te agradezco mucho que compartas esto, yo creo que ese es precisamente, abordas dos puntos fundamentales que creo que es donde muchos hombres nos atoramos cuando vivimos un duelo, ¿no? Uno es la capacidad de
identificar y nombrar y sentir, darnos chance y oportunidad de sentir nuestras emociones. Ah, cómo le tenemos miedo a la vulnerabilidad de repente, ¿no? Como hombres, por todo lo que hay detrás. Nosotros le llamamos estos mandatos de masculinidad, ¿no? El hombre fuerte, el hombre que no siente, el hombre que hace de pilar, el hombre que tienes que ser duro, ¿no? Y no se te permite sentir otras emociones que no sea enojo o alegría, ¿no? Y para de contar, como si el hombre fuera un ser muy simple y primitivo que solo es capaz de sentir dos emociones, ¿no? Y dices, oye, espera, somos muy complejos emocionalmente hablando y a veces de verdad que no nos damos oportunidad de sentir esas cosas. ¿Cómo se plasma esto allá afuera? ¿Cómo se expresa? Pues por medio de la conducta, ¿no? Vemos muchos hombres que se meten a trabajar excesivamente, todo el tiempo están bien irritables, consumiendo sustancias o con conductas de riesgo, ellos ves manejando como hecho el diablo, ¿no? Espérame, pues, ¿qué está pasando? Entonces, todo esto de alguna manera sale, ¿no? Y con lo que tú nos comentas, Mario, o sea, tú en cambio te diste la oportunidad de sentir, que creo que es fundamental. Y otra cosa que sucede mucho en hombres y que tal vez por eso nos atoramos tanto en un proceso de estos, que buscamos ayuda tal vez ya de forma muy tardía o de plano no buscamos ayuda, Sí. ¿sabes? Así El es. hecho Y fíjate, que... Ajá, fíjate que todo esto que comentas, digo, porque definitivamente, ¿no? El duelo al afectar las cuatro estructuras del ser, o sea, la parte física, la parte emocional, la parte espiritual, y en esto que tú mencionas de la parte social, ¿verdad? Cómo se manifiesta en conductas y que precisamente cuando tú me invitaste a hablar de este tema, yo pensaba también cuántas veces como el hombre, ¿verdad? Al no hablar, llega a este tipo de acciones, ¿no? De estas conductas que, bueno, de excesos y de todo esto, de trabajo, ¿verdad? Y de que entonces el evitar y el decir, no me quiero dar cuenta y entonces trabajo o tomo, fumo, lo que quieras, o en esto de conductas de riesgo, y que pues se da porque es la forma, ¿no? Que se tiene y en donde nuestra parte social se afecta porque en esta parte de ser agresivo, las relaciones o en esta parte de la irritabilidad, pues las relaciones interpersonales se complican, ¿no? Entre sí, pareja, entre entonces, fíjense, yo cuando me ha tocado atender parejas por pérdidas de hijos que, que acuden, ¿verdad? A sesión, yo ujú, les digo, primero es paciencia y comprensión y comunicación, que el hombre pueda expresar cómo se siente, qué es lo que siente y que su pareja se dé cuenta que el hombre también está sufriendo. Tal vez no igual, y les digo, me queda claro que el vínculo materno es muy fuerte, Sí. que el varón nunca se va a poder relacionar con el hijo tan intensamente como la mamá, ¿verdad? Desde la parte o del apego, ¿no? Eh, claro, biológicamente, ¿no? Ujú, pero que obviamente nosotros también vivimos un proceso desde que sabemos que está un nuevo ser, que aunque no se esté gestando en nuestro cuerpo, ya nosotros tenemos expectativas claro. sobre ese hijo, esa hija, ¿verdad? Y que en el caso de las pérdidas, pues es importante que tanto el hombre entienda cómo vive la mujer su duelo y que la mujer entienda que aunque el hombre lo calle, que aunque el hombre no llore, al menos delante de ella, no implica que no esté sintiendo o que no esté pasando también por un dolor tan fuerte como el que pudiera estar pasando ella. Ujú. Totalmente. Es fundamental, de hecho, ¿no? Fíjate que ay, luego nada más mencionas un duelo de un hijo y, híjole, hasta te pone la piel chinita, ¿no? O sea, qué feo, qué terrible, que yo creo que de los dolores más feos que una persona puede llegar a sentir. Ahorita nomás lo poner un poco, o sea, pienso en mi hija y digo, no inventes, o sea, qué feo, qué terrible, ¿no? Una situación así, innombrable, seguramente el tipo de dolor, pero creo que mencionas algo bastante importante que tal vez pueda pasar, se puede invisibilizar el dolor del hombre, ¿no? En ocasiones, en estos eventos, precisamente tal vez por el vínculo tan cercano de mamá e hijo, ¿no? Que es precioso ese vínculo. Yo me ha tocado presenciarlo de manera cercana en este último año y medio
y no inventes, o sea, es bellísimo ver cómo se va haciendo ese vínculo, ese apego, ¿no? Entre mamá y bebé, o sea, es impresionante. Y fíjate, una de las posturas que por ahí se sostiene, y lo he investigado porque me ha tocado vivirlo y hasta cuestionármelo, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol del hombre en este sentido, ¿no? Cuando una mujer, ¿no? Mamá está ahí con el hijo, ¿qué onda? ¿Cuál es el rol del hombre? ¿Cómo te vinculas, no? Y mucho se menciona como ser el apoyo de la mujer, ¿no? Ser como ese respaldo y ayudar y esto y lo otro. Pero sí me deja preguntándome a mí, ¿sabes? Pero luego, ¿qué pasa con las emociones del hombre? ¿No? O Es lo que sea, te iba a decir, porque ajá, fíjate, si vemos esta parte del apoyo, del respaldo, vamos a caer en lo mismo, ¿no? es Que lo el, mismo. Así es. sí, sí, o sea, tendría que ser esa pues mi postura, ¿verdad? Y en ese Claro, poder respaldar, apoyar, yo suprimir mis súper, emociones, exacto. ¿verdad? Entonces, digo, está fuerte y sobre todo, ¿no? Que hablando de los famosos duelos privados de derecho, Sí. ¿verdad? Hay muchas situaciones ahí en donde el hombre participa, fíjate, por ejemplo, en la parte del aborto, ¿no? En donde al hombre, incluso la mujer, ¿no? No se habla de esto o se Ujú. ve como algo que no es muy fuerte porque al final de cuentas supo cuando todavía no tenía mucho tiempo de embarazo o porque a lo mejor ni lo dijeron, Ujú. porque supieron que, que la mujer se había embarazado y perdió el bebé y ya no digan nada, todo así Sí. porque pues no hubo esta parte, ¿no? De que fuera avanzado, pero que Se se cae calla. mucho. Sí, fíjate que, Así y es, y todavía más también digo, en... yo creo que vale la pena mencionarlo porque es una realidad del Ajá. hombre cuando tiene más de una pareja, ¿verdad? Más de una pareja que también ahí, en el caso de muertes, también el hombre pasa a esta parte de no poder hablar, de este duelo privado de derecho, en donde no puede hablar si se murió la otra pareja, ¿verdad? O las otras, no sé, no puedo hablar porque pues es algo que tengo que vivir yo solo y callármelo y quedármelo, ¿verdad? Porque ni siquiera puedo asistir a un velorio, a una misa, no sé, algún rito Sí. funerario, Sí, Qué ¿verdad? fuerte, sí, 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 sí. sí. Hasta tal vez se esperaría de que, pues, que te duela, maldito, ¿no? O sea, no sé, la sociedad tal vez pueda llegar a ser tan dura, ¿no? En casos como esos, que sí, hasta que despiadados en la figura, ¿no? Así como que no puedes sentir. Y si dices algo, te vas a ver mal, ¿no? No sé, tantos conceptos, ideas que pueden ser problemáticas, ¿no? Ahí, de hecho, sí. Ahora, ¿y a ti, Charlie, qué evento te ha pasado que tú consideres que haya sido el más difícil que has tenido en cuestión de una pérdida? Como pérdidas, fíjate que yo creo que uno de los que trabajado toda mi vida ha sido por temas de mi discapacidad, de tener que ir aceptando cosas que no puedo hacer, ¿sabes? Que ciertas condiciones que tengo que realizar de maneras distintas, ¿no? Y yo creo que ese fue el gran duelo de mi vida, lo ha sido hasta la fecha de las pérdidas como constantes, ¿no? Y que como que es muy fácil llegar a comparaciones, a decir, no inventes. Yo, por ejemplo, fue mi tema, ¿no? De muchos procesos terapéuticos que abordé, como sentirme una carga por las cosas que yo no podía hacer. Y no sabes cómo he fantaseado yo con la idea de cómo sería la vida que yo hubiera deseado vivir. En su momento era así como que el tema, ¿no? Una de las cosas que era difícil encontrarle un porqué, ¿sabes? ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿Sí? Que creo que apoyándome un poco de precisamente palabras de Raúl, ¿verdad, Mario? De su libro titulado ¿Por qué a mí? Yo creo que es de las grandes preguntas que nos hacemos cuando intentamos entender un proceso doloroso como una pérdida, ¿no? En este caso, yo viví con esto toda mi vida, he vivido con ello, convivido con mi discapacidad toda la vida, pero no creas, o sea, es como un duelo que se reactiva en ciertos momentos, ¿sabes? O sea, no es como que tú digas, ya lo superé y ya no volvió a aparecer jamás ese dolor, ¿no? De Es como hecho, una parte que te recuerda, ¿no? de vez en cuando aparece, de vez en cuando sigue siendo difícil, de vez en cuando todavía duele, ¿sabes? Y creo que también es aprender a lidiar con eso, ¿no? Aprender a que un tipo de dolor como estos no desaparece, no de todo, no se va y ya dices, ya lo trabajaste en terapia, ya hiciste, ya lo superaste, ¿no? Ya no debes de sentir nada al respecto, ¿no? También es parte de decir, oye, hay días difíciles, hay días donde el duelo se hace presente de Sí. nuevo, ¿no? Y creo que también es parte de que nos demos esa oportunidad de sentir. Pero tú, ¿cómo ves este tema, Mario? Pues digo, Charlie, gracias por abrir
ahora sí que tu corazón a esta parte de cómo vives, ¿no? El duelo y como dices, ¿verdad? Enfrentarte día a día a las situaciones que, bueno, en algún momento dado te has permitido también hablarlas, decirlas, desde la terapia, ¿no? Ir elaborando estos duelos, tratando de llegar lo más posible, ¿no? A la aceptación, pero pues a final de cuentas es algo que igual no es ajeno a mucha gente, ¿no? O sea, Ujú, que también está pasando por estas situaciones, pero que qué importante es decir, pues sí, me duele darme cuenta de, ¿verdad? Me duele esta parte de, de ver que no puedo hacer otras cosas, pero igual, como decimos, ¿no? Ok, pero no hablemos de lo que no puedo, háblame de lo que sí puedes, ujú, ¿verdad? claro, Y céntrate en eso, ¿verdad? Porque igual quienes tal vez no vivimos esta situación, tampoco somos al 100% capaces de hacer todo. No, también claro, tenemos nuestras limitaciones y también tenemos, pues, cosas, ¿no? Que quisiéramos hacer y no podemos por muchas cosas. claro. Entonces, a final de cuentas es aceptar, también es llegar a la parte de la aceptación de la realidad, ¿no? Que es importante. Claro. Y fíjate, Mario, algo que les comparto, ¿no? Aquí a todos, a la audiencia, a ti también, Isra, algo que a mí me ayudó muchísimo en su momento para lidiar con esto, fue como integrarlo, ¿sabes? Integrar a mí todo lo que soy, al fin y al cabo, ¿no? O Sí. sea, digo, claro, y lo he platicado aquí en el podcast alguna vez, en algún momento de mi vida yo llegué a enfocarme solamente voy a enfocarme en el Carlos psicólogo, ¿no? En el Carlos que es terapeuta, que ese sea el que se va a notar, ¿no? Yo dije, este es el que quiero desarrollar y que quiero que esté ahí. Al otro lo voy a dejar ahí como que por abajo de la alfombra, ¿no? No quiero que se Escondidito. vea, no quiero enfocarme en eso, no nada, o sea, yo como que no, o sea, a veces no quería ni pensarlo, ¿no? Me di cuenta a lo largo de todos los procesos de la vida, ¿no? Que te va dando, que no puedo dejar de serlo, ¿no? También, y que eso es parte también de mi valor, ¿sabes? Que también eso me da algo que muchas personas no tienen, ¿sí? Me da la oportunidad de conectar con personas, me da la oportunidad de ver la vida con una visión un tanto distinta, y gracias a eso he desarrollado un montón otras cosas, ¿no? A mí me encantan los videojuegos, y rápidamente les digo esta analogía. Nintendo, por ejemplo, cuando empezaba, ¿no? Como a generar videojuegos, pues la verdad es que la tecnología estaba muy limitada en esos momentos, ¿no? Se podían hacer muy pocas cosas. Pero como lo menciona Mario, ellos se enfocaron en lo que sí se podía hacer en ese momento y sacaron temáticas y dinámicas en videojuegos que hasta la fecha siguen siendo como que aclamadísimas, ¿no? Vemos el juego de Mario Bros. Y dices, no inventes, está bien chido. Yo creo que a todos nosotros nos toca un poco la nostalgia, ¿no? Cuando hablamos de estos juegos así de los primeros, tan sencillos, pero que tenían dinámicas tan padres y que parte de lo que los hizo grandiosos fue esas limitantes que habían en su momento, que no se podían desarrollar cosas más complejas, entonces bueno, vamos a ver qué sí podemos hacer, ¿no? Entonces yo generalmente me acuerdo de eso cuando me llegan mis pensamientos terribles, ¿verdad? Esos fantasmillas, digo, a ver, espera, ¿y qué has hecho con esto, no? Entonces, pero bueno, oye Isra, compártenos tú ahora, ya compartimos todos, ¿no? Ay, pues su madre, güey. Bueno, Falta, falta. bueno, yo, para serles bien honesto, yo creo que mi vida ha tenido muchas pérdidas. O sea, he tenido pérdidas desde un trabajo, varios trabajos, de hecho. El último, por ejemplo, que me ocurrió fue precisamente en el aniversario que tenía con mi esposa y fue cuando me dijeron, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, ¿verdad? Oh, bueno. Con tres niños, uno recién nacido, una casa que pagar, pues obviamente se convierte en una pérdida muy compleja en la cual piensas, pues, ¿cómo le vas a hacer? Otra de las Ujú, pérdidas que tuve fue cuando falleció mi mamá. Ella falleció, íbamos en un viaje de familia y sufrió un infarto. Desafortunadamente, ese mismo día falleció. Tuvo 12 horas básicamente para poderse despedir. Eso es lo que nosotros vimos. Entró a una cirugía. Fui el último que habló con ella y pues yo me quedé en una parte con esa parte de decirle que todo iba a estar bien. Y cuando pues la cirugía no salió bien, pues vienes con esa parte de la culpa. Obviamente lo trabajé, llevé mi proceso de duelo. Me costó, quiero ser muy honesto. Tuve la pérdida de dos bebés también y pues esa parte tanto para mí como para mi esposa fue muy complicada porque me tocó verla caída, me tocó verla vulnerable,
la parte de sentir precisamente esto que estamos platicando, de no ponerte en una posición vulnerable hasta que ya la veas mejor, que es cuando yo me quebré. O sea, estábamos en el comedor y ya cuando ese ratito estábamos platicando y empezamos a discutir y me solté llorando. Ya me quebré. O sea, fue en el momento menos esperado, cuando menos imaginaba y pues pasó. Y la otra fue cuando me secuestraron. Desafortunadamente viví un secuestro y también en ese momento pensar que ya no la vas a contar, que no sabes si te van a encontrar, que no sabes qué te vaya a pasar, pues son situaciones que pasan por tu cabeza y que en un momento te dice, pues sabes qué, pues tal vez ya lo que pasa es lo de menos, ¿no? Sino que te puedan encontrar. Y en algún momento yo creo que el conjunto de todas estas cosas, y no sé, Mario, me gustaría tu punto de vista, creo que me dieron mucha resiliencia. Porque cuando pasó lo del secuestro dije, puta, ya no, ya cualquier cosa que me pase ya no es nada, ¿no? O sea, qué peor que te vayan a quitar la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, la pérdida de mi mamá, que pasó varios años después, fue algo que me movió, ¿verdad? La parte de pérdidas de bebés fue algo difícil también para mí. Y te das cuenta que son dolores diferentes. Algo que yo creo que sí te da es fortaleza. O sea, aprender a no evadirlo, sino confrontarlo te da fortaleza para poder entenderlo y tener la madurez de poder hablarlo. Y otra de las cosas que a mí me ayudó muchísimo, que creo que es algo que también mencionabas, fue hablarlo. Lo hablé muchas veces, muchísimas veces. Tanto así que ahorita lo estoy compartiendo, ¿no? Y ahorita lo comparto pues con mucha tranquilidad. Pero creo que, pues sí, mi vida ha estado llena de muchas pérdidas en muchos sentidos, pero creo que eso también me hace, y como dijo exactamente Charlie, eso es lo que me ha hecho lo que soy ahora, ¿va? Sí, claro, digo, porque a final de cuentas, lo importante en estos procesos de duelo es encontrar, ¿no? ¿Para qué yo viví esta situación? Y en el para qué puede estar esta parte, ¿no? Que dices tú de ser resiliente. Sin embargo, igual no somos inmunes a nada, Sí. porque no sabemos qué va a pasar, qué es lo que sigue, qué es lo que viene, pero sí es importante, ¿no? En esta, como ahorita que tú comentas, ¿no? Que ya lo hablaste y lo hablaste, pero fíjate que desde la tanatología, desde la psicotanatología, aparte de hablarlo, es necesario e importante en el proceso de elaboración el poder contactar con el momento, con el vacío, con lo que realmente sentiste en el momento en el que ocurrió la pérdida, que es lo que nosotros trabajamos en la psicotanatología, el llevar a la persona a que viva, a que traiga aquí y ahora lo que sucedió allá y entonces, pero sabemos que al recordar, al traer ese evento al aquí y ahora, que realmente no está allá, siempre está aquí, ¿verdad? Desde la visión de que el inconsciente es, no hay tiempo, ¿no? Entonces, es para nosotros el decir, ve atrás y tráelo aquí, no es nada más, date cuenta que ahí está, Ujú, ¿verdad? Y entonces poder hacer ese trabajo de que podamos realmente darnos el permiso de liberar esa emoción y darle otro significado al momento y que incluso, fíjate, en el caso, por ejemplo, tuyo, ¿no? De si tú me lo permites, sí, sí, claro, ¿verdad? claro. El poder incluso hacer un trabajo de poder hablar desde desde la parte psicoterapéutica con esa persona o esas personas que te tuvieron ahí y que muchas veces esa parte no se considera en la sesión terapéutica, Ujú, que es bien claro. importante Ujú. porque es parte del proceso, ¿no? Entonces, así como en el caso de los abortos, pues no es nada más lo que yo siento, sino también tener la oportunidad de elaborar el duelo y poder cerrar mis asuntos inconclusos con esos niños, niñas, lo que haya sido, que no llegaron a nacer Ujú, claro. y que también es necesario abordar desde la tanatología en una sesión, ¿verdad? Y que te digo que muchas veces no se llega a tocar estas partes tan importantes para lograr la elaboración completa, pero además también darnos cuenta que el duelo, como decimos, cuando no se van elaborando, se van como acumulando, ¿no? Y lo que decimos, va a llegar un momento
en que el próximo duelo tal vez detone todo lo que está ahí, que Ujú. no sea realmente elaborado y que el duelo actual sea muy fuerte. Sí, Por eso es importante que siempre que se hace un trabajo tanatológico, no solamente es quedarme en el suceso, en el evento por el que la persona acude a la sesión, sino necesito ir a la historia de vida de la persona para ir viendo y revisando los duelos conscientes, pero también los duelos inconscientes, sí. los que fueron a dar allá esa parte en donde no, como dice Polo, en donde los sepultamos, Fíjate ¿verdad? que eso es muy cierto porque cuando yo llevé la parte del duelo tanto en la parte de los bebés como en la parte del secuestro, como en la parte de la pérdida de mi mamá, cada uno de ellos, algo muy específico que me dijo el terapeuta fue eso, tienes que conectar con lo que te duele. Me dice, porque yo sé que al momento de que trates de regresar a ese momento específico, va a ser sumamente doloroso, ¿verdad? Y es lo que yo creo que muchas personas evitamos. A mí al principio, en verdad, o sea, hasta hablar de cualquiera de estos tres temas en lo particular para mí era difícil porque no quiero conectar porque duele. Porque es como sangrar otra vez la parte que ya no quiero que sangre, ¿verdad? Es abrir otra vez la herida y cuando yo ya digo, Claro, ya quiero que esté cicatrizada, ¿no? Y fíjate que yo creo que por esto es tan importante el trabajo que tú realizas y que creo que se diferencia mucho de aquellos que solamente estudian la tanatología de forma muy superficial. ¿Por qué? Porque es precisamente entrar a la causa raíz desde profundidad y no dejar que las cosas se acumulen. No es como decir, mira, ya trabajamos el duelo de ahorita, ya estás bien, ya estás curando. Espérate, no, dista. Yo creo que acabas de dar en un punto que muchas veces es lo que acaba llevando a las personas allá a terapia. Porque dicen, es que ya llevé mi proceso terapéutico y se supone que ya lo arreglé, pero no me siento bien. No siento que estoy avanzando. Me siento de la chingada todavía acá que recuerdo. O sea, y si te fijas, tal vez ni siquiera sea el duelo del momento, sino sea como toda la acumulación de eventos que te han ocurrido en la vida, ¿no? O sea, creo que esta parte en verdad vale mucho la pena, así como lo mencionas, porque creo que es un núcleo muy importante a trabajarse en un proceso de duelos, ¿no? sí, Y, claro. Y fíjate, y las manifestaciones que también nosotros vamos presentando cuando no prestamos atención a ciertos detalles. Mira, por ejemplo, les comparto, ¿no? Y Charlie lo sabe, bueno, tú también, Israel, antes de empezar con el programa, hablamos de un estudio que yo estoy realizando sobre qué sucede con los hombres en caso de que sus parejas aborten. Y a mí me surge la idea de poder hacer este estudio precisamente porque por dos casos que tuve de dos varones que acudieron a la sesión por otros motivos, ¿no? Fue una sesión de pareja en donde había ahí una situación que tiene que ver con la parte del sexo, de la relación sexual. Y bueno, pues al momento de separarlos para que cada quien llevara su proceso individual, pues llega un punto en que este hombre de esta pareja comparte o llegamos a un punto en donde él se da cuenta que su situación tiene que ver con un aborto, ¿verdad? mm, Y que no se había elaborado esa parte de eso. Y luego, fíjate, desde la tanatología, no digo de la psicotanatología, en la historia de parejas, resulta que una pareja anterior había con ella pasado exactamente lo mismo, exactamente. Y él no se acordaba. Y estaba la parte de que esa persona también había abortado, casi en las mismas circunstancias, en donde él decía, ¿y yo qué? ¿Por qué a sí, mí no me preguntaron? ¿Por qué no se fijaron que yo sí quería? Sí, claro. Yo sí mm, quería. sí. Y hasta la parte de la culpa, ¿no? Decirse, es que cómo es que acabe buscando este tipo de parejas, ¿no? Este tipo de personas que no, o sea, que no les importa si yo quería ser papá o no, ¿verdad? Claro, claro. Y pues ahí ligando situaciones, pues obviamente que inconscientemente estaba ese miedo de tener una relación sexual porque Para evitar la implica una pérdida. posibilidad de embarazo, implica una posibilidad de aborto. Entonces, Wow, pues, imagínate, ¿no? claro, cómo impactaba, ¿no? Esta Sí, situación en sus sí, relaciones. digo, Qué interesante. y hay casos, ¿no? Y te digo, en donde muchas veces no nos damos cuenta cómo eventos atrás en la vida nos van marcando y nos van condicionando a ciertas actitudes, ciertas emociones
ciertos síntomas que el doctor, por ejemplo, el doctor Raúl Carrillo, ¿no? En su modelo RCG dice que sobre todo empieza a haber manifestaciones sin causa aparente a partir de que nosotros vivimos, empezamos a vivir la mitad de nuestra vida media esperada. Ujú. Sí, así pasa, ¿no? Yo creo que cuando incluso nosotros empezamos a ver la muerte en una mayor frecuencia, como por ejemplo lo vemos ya en personas que ya tienen más de 60 años, pues obviamente esta es como una caricia sutil de que, compadre, pues no te pongas tan cómodo, ¿verdad? De repente Ajá, cuando claro. tu cuate con el que te ibas a echar una cerveza, pues ya no está, o tal fulanita o fulanito, personas que conoces, pues obviamente va deteriorando esa idea, ¿no? Y donde la parte de la pérdida se va volviendo cada vez más consistente, ¿no? Y fíjate, precisamente esto, a la parte de la pérdida, hablamos y subimos esta pregunta a las personas que nos escuchan, y precisamente era cuál era la pérdida más difícil que has tenido. Y hay una parte donde una persona nos comparte, me gustó mucho por eso tomé este ejemplo, y me gustaría compartírtelo, Mario, para que nos des tu punto de vista, porque es muy peculiar, fíjate la parte del pensamiento, dice. Bueno, esta parte se llama la experiencia, que es donde las personas nos comparten precisamente una experiencia sobre situaciones que les hayan ocurrido y nosotros hablamos un poquito al respecto. Y fíjate, dice, mi esposa desde hace 20 años perdió a su hermano y eran muy unidos, el cual todos los días le llora y se la pasa comiendo. Al día de hoy, ella ha subido muchísimo de peso y cada vez que habla de su hermano, pareciera que le entra mucha culpa y ganas de comer. No sé qué hacer, pero estamos preocupados por ella porque pareciera un barril sin fondo. Atentamente, Dani. Oh. Bueno, pues ahí definitivamente, pues esa persona está en duelo, ¿verdad? A pesar del tiempo, Sí, 20 años, ¿verdad? que también desde, digo, no conocemos realmente cómo, más que lo que él manifiesta, el llanto y el comer, ¿no? Que bueno, son manifestaciones del duelo, así tal cual, ¿verdad? Pero en la parte ¿cómo te quiero decir? De que ella, bueno, pues necesita la ayuda. Ujú. Aquí sí ya, ella necesita la ayuda profesional. ¿Por qué? Bueno, porque ya a pasar del tiempo, ella sigue llorando, está comiendo de más, que pues es una situación que se da en el duelo, la alteración en los hábitos, ¿verdad? Tanto de la alimentación como del sueño. Y la parte de no poder aceptar, porque pues eso es lo que está pasando, ya no ha podido llegar a esta parte de la aceptación y que además, si sigue comiendo así, pues va a llegar un momento en que, pues, Venga. obviamente que va a tener repercusiones físicas fuertes, ¿no? Y que necesita ella hacer algo y darse cuenta de esto y que además en la parte ¿cómo te quiero decir? Del tiempo, ¿no? Que a veces podemos pensar, y qué bueno que sea este ejemplo, que muchas personas dicen, no, es que si en un año, ¿no? Y teóricamente, en un año tu duelo no se ha elaborado y sigues con algunas sintomatologías, tu duelo es patológico. Y yo diría que aquí podemos ver que tal vez ella manifieste eso, pero puede ser que sea una persona funcional, o sea, Sí. que trabaje, que haga sus cosas y que solamente pues es la parte del comer y la parte de la tristeza cuando se acuerda, lo recuerda, ¿verdad? Pero ella puede durar así Toda la vida, todo ¿no? el tiempo, sí, sí, Sí. sí, ¿verdad? E incluso, te digo, pero aquí sí, como ya hay situaciones que le están afectando en su salud, sí es necesario, pues, tomar cartas en el asunto y acudir, a una sesión de psicotanatología, Ujú. Claro. ¿verdad? Oye, con estos casos que comentan, tanto el que nos compartes del aborto, ¿no? De cómo impactaba en la parte sexual, y ¿no? De esta persona que, eh, como un mecanismo, como una estrategia de afrontamiento, o sea, figura a su dolor, está comiendo, ¿no? Qué importante es como realmente hacer un buen análisis, una buena profundización en cada persona, en conocer tu caso, porque bien, tal vez estas personas han buscado ayuda atendiendo los síntomas específicos, ¿no? Yendo tal vez a un nutriólogo o algo de la alimentación, o yendo con un sexólogo, ¿no? A ver qué onda con esto. Cuando realmente abajo hay algo diferente, ¿no? Algo distinto que uno se imaginaría. Es común que a veces en casos de ansiedad así llegan, ¿no? O sea, ya visitaron un montón de especialistas, ¿no? Ya visitaron al cardiólogo, al neumólogo, ya visitaron al médico internista, porque ellos
creen que se van a morir y dices, oye, pues no, es ansiedad, ¿verdad? Es otra cosa lo que estás viviendo y hay que ver qué está pasando, ¿no? Es igual, ¿no? En estos casos, también nosotros, digo, ya, ahorita las personas que nos escuchen, darnos esa oportunidad de profundizar, ¿no? Y de decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué me pasó? ¿Qué sucedió? Que pudiera estar afectando en estos síntomas, ¿verdad? En Sí. estos síntomas específicos que estoy presentando. Y De los también, que afectan mucho a los hombres, pues el consumo, las conductas de riesgo, tal vez hay algo profundo abajo, ¿no? y fíjate también, sería importante en este caso, claro que lo evidente es ella, pero ¿cómo está viviendo él la situación? Sí. ¿Cómo le está afectando a él como pareja o a la Ujú. familia la situación? Y entonces también aquí habría que ver qué repercusiones ha tenido esto en su relación de pareja. Porque igual mejor dice, pues está subiendo de peso, pues sí, igual ya no es tan atractiva sexualmente para mí, ¿verdad? Y eso cómo me hace sentir o a dónde me va a llevar, o cómo yo, a lo mejor yo estoy eh, enojado, ¿no? Porque está así y me aguanto y no lo digo, o estoy muy preocupado. Entonces habría que ver también él cómo está viviendo esa parte, hablando de los hombres, ¿no? De que a veces nos enfocamos en la pareja, pero y luego yo. Es correcto. Yo creo que eso, fíjate que eso era lo que yo estaba viendo, porque digo, mucho es la persona pensando y preocupado por la situación con su esposa, pero dejándose de lado, ¿no? Y Sí, creo que esto claro. es bastante importante porque es precisamente lo que hablamos hace un momento, ¿no? Cuando estamos en Ujú. una relación de pareja, y digo, yo me especializo más en la parte de la terapia de pareja. El buscar la parte de la armonía y la parte del ver a la pareja bien, feliz, o sea, en esta parte de bienestar, amerita en muchas ocasiones ese punto de sacrificio, ¿no? Y no necesariamente debe ser de esa forma porque es como esta parte donde descuido y dejo de lado las partes que a mí también me están moviendo, ¿no? Como el hecho de, está bien, te estás dando cuenta que su estado de ánimo no es el adecuado, que su sobrepensamiento es muchísimo, que la parte incluso hasta de buscarse hacer un daño indirecto con la parte con esta sobrealimentación, en el caso de que ya esté en una obesidad muy compleja, pues al final de cuentas puede llevar a que su estado de salud, como bien mencionas, Mario, se va a deteriorar. Pero la parte es donde te estás tan enfocado, preocupado sobre esta situación, que la parte hacia tu vida personal, como lo puedes decir en lo sexual, en lo afectivo, incluso en la misma salud, porque si le estás siguiendo el ritmo también a su pareja, pues también va a estar en las mismas condiciones, incluso de salud, ¿no? Entonces, podemos empezar como a adaptar y normalizar la circunstancia por querer adaptarnos a esto, ¿no? Y no necesariamente pues se vuelve lo más funcional. Y pues bueno, aunque no lo crean, digo, la plática ha sido en verdad increíble y pues se Bueno, nos ha acabado el tiempo, en verdad, y pues no me puedo ir antes, sin comentarles, les tengo como siempre un dato, un mito. Entonces, pues Mario como invitado, Charlie, él les va uno y este mito yo creo que es uno de los más comunes que hemos escuchado, ¿no? ¿Qué tanto es que usamos solamente el 10% de nuestro cerebro? ¿Es mito o es realidad? tú contesta, Mario. A ver, ahorita, Déjale primero avienta tú. la abuelita, ¿no? Ya ves, Charlie, Oye. no te deslindes, no utilices la parte evitativa. Pues yo creo que es un mito. Es Coincido. correcto, es correcto. No podemos esperar mejor respuesta de ti, Mario. Definitivamente es un mito. Y explico por qué. Dice, la realidad es que quizás es uno de los mitos más famosos y las neuroimágenes como el fMRI y el PET muestran claramente que utilizamos prácticamente todas las áreas del cerebro a lo largo del día, incluso durante el sueño. Actividades simples como levantar el dedo o recordar un nombre en múltiples regiones del cerebro se forma de manera simultánea. Si el 90% de nuestro cerebro fuera innecesario, los daños en estas áreas no tendrían consecuencias, lo cual es completamente falso. Entonces sí, totalmente de acuerdo contigo y sí, es un mito, Mario. En verdad, pues, no, pues se sabe, aquí tenemos especialistas, ¿verdad? Y pues bueno, Mario, antes de terminar, algo que te gustaría compartirnos ya para cerrar esta parte del podcast, que te gustaría platicarnos. tus, tus redes o Tus redes información ahí. sociales, dónde Sí, te claro que podemos sí. Bueno, contactar. primero invitar primero a los varones a que no se hagan los fuertes, que se den permiso de sentir y de buscar ayuda, ¿verdad? Para que pues no se quede esta parte de que me callo y me aguanto porque no tiene que ser así. Y bueno, pues nosotros estamos en Facebook como Capet Laguna, así nos pueden encontrar, por ahí pues tenemos ahí diversos contenidos, no solamente de duelo, sino de otras
situaciones y pues estamos en Torreón, en la avenida Santiago Lavín 363, en la colonia Las Margaritas, y estamos también en WhatsApp al 87 14 09 15 56. Perfecto, pues ya Ya, muchas saben, gracias, querido Mario. Oye, Jorge, y por cierto, tenga... acaban de... Sí, no, sí, sí, Charlie. ah, sí, le iba a comentar rápidamente, acaban de cambiarse, ¿verdad, Mario? A Y esta así es, nueva locación. Muchas así es. felicidades también, qué Muchas padre, qué bueno, gracias. están creciendo. Qué buena Así es, onda. muchas gracias, Charlize. Pues aquí con el deseo de dar algún espacio más confortable y tener espacio para más actividades, estamos a sus órdenes y te agradezco. Charlie, ya para cerrar. Pues lo de siempre, ya saben, todo lo que platicamos nosotros es, no sustituye de ninguna manera un proceso terapéutico. Si ustedes detectaron algo importante durante este podcast y ven por ahí que traen un duelo o algo ahí que tienen que trabajar, no por haber escuchado esto ya se quitó, ¿no? Entonces, A busquen partir ya ayuda, son busquen. especialistas del duelo, ya. Exacto. Busquen especialistas, busquen personas preparadas. Aquí tenemos a Mario que los puede atender con todo gusto. Y si no, mínimo acérquense, pidan ayuda, alcen la voz. No están solos. Siempre lo comentamos en los podcasts. Es solo eso, ¿no? Que nos demos la oportunidad de alzar la voz. Ya con eso ya es el paso más importante. Y pues no están solos, ¿verdad? Las personas que nos escuchen ya saben, busquen ayuda. Definitivamente. Y pues bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @psicología para hombres seguido en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify, nos pueden encontrar. Y pues bueno, más que otra cosa agradecerles. En verdad esperamos que hayan tenido un buen día de muertos, que se le hayan pasado muy bien. Y pues un gusto tenerlos por acá. Y pues me gustaría mencionar nada más al final también. Carlos Manso no se olvida, no se nos olvida y ojalá que las cosas cambien. Y nuevamente, Mario, mil gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos verte por acá pronto nuevamente y pues agradecerles a todas las personas que nos escuchan. En verdad, ya vamos a incrementando cada vez más nuestros seguidores y es un gusto poder apoyar un poquito en esta parte de la psicología. Y pues lo esperamos verlos el próximo miércoles en esto que se llama Psicología para Hombres. Bye. Gracias.